El pasado martes 14 de junio, la Comisión de la Mujer y de la Familia del Congreso aprobó el proyecto de ley 1520, donde garantiza la protección hacia la madre gestante, el concebido y el entorno familiar. El proyecto a mención estaría generando una serie de opiniones divididas en la sociedad, pues esto debido a que la ley estaría amenazando el aborto terapéutico. Existen más de 50 países que han modificado su legislación para facilitar el acceso al aborto, mientras que en la mayoría de los países no desarrollados aún existe una brecha entre la legalidad y el acceso. Para conocer más del aborto terapéutico, conversamos con la abogada especialista en la defensa de los derechos humanos de mujeres y la población adolescente, María Dador. El aborto terapéutico es el único caso que está permitido en la legislación peruana, ¿no es cierto?, o que no tiene una pena, ¿ya? Está regulado un protocolo que fue aprobado por una resolución, la 486 del año 2014, ¿no? Para su aplicación, este protocolo te establece una lista de 10 patologías o 10 situaciones o enfermedades en las cuales tú puedes solicitar un aborto terapéutico, pero tiene un inciso 11 donde dice o cualquier otra circunstancia, ¿no?, en la que se ponga en riesgo la salud de la mujer gestante o la vida. En la última década, 571 mujeres fueron llevadas a juicio acusadas de interrumpir su embarazo, de las cuales 62 de ellas fueron condenadas principalmente en Lima y Callao. Así lo reveló la investigación del portal Ojo Público en 2019. Bueno, el aborto terapéutico, como su nombre lo indica, es parte de un tratamiento, por eso la palabra terapéutico, que se realiza a la mujer embarazada cuando esté en riesgo o eminente peligro la vida de la mujer. Y pasaría esto, lamentablemente, a un segundo plano la gestación, que son pocas las circunstancias, pero en esas circunstancias para salvar la vida de la mamá se haría. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2020 se registraron 1.158 nacidos vivos de madres menores de 15 años y 47.388 nacidos de vivos mujeres entre 15 y 19 años. De ellas, solo la mitad declararon haber terminado la educación secundaria. Lo que pasa es que ahí también hay un tema de desconocimiento, ¿no? En principio, o sea, dentro de la ciudadanía, las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes o las mujeres de las zonas en condiciones más vulnerables, como en el campo, en las comunidades, ¿no es cierto?, no conocen sus derechos, ¿ya? Por lo tanto, no saben que tienen derecho a solicitar un aborto terapéutico cuando se encuentran en estas circunstancias. Si tú no lo solicitas, en muchos hospitales o clínicas no te lo informan en realidad, ¿no? Entonces ahí hay como una relación asimétrica de poder entre la información que maneja el establecimiento de salud y la información que manejamos las mujeres, ¿ya? Entonces se podría decir que no están cumpliendo en todo, ¿no? Porque no te dan información, dos, a veces cuando lo solicitas, la interpretación que hace el profesional médico, ¿no?, es una interpretación más restrictiva. Entonces tiende a decir que no estás realmente en riesgo tu vida o tu salud, entonces lo restringe, ¿no? Y por otro lado, porque el protocolo también establece que tú necesitas la opinión favorable de una junta médica. O sea, a diferencia de otros países donde solamente un profesional de la salud se pronuncia sobre la circunstancia, en el caso de Perú tú necesitas, cuando solicitas un aborto terapéutico, que se reúna una junta médica de 3 miembros, discutan tu caso y ellos lo aprueben, ¿no? Y tienes que ser en un establecimiento de salud que corresponda al nivel 2.1 o 2C, eso ya es un hospital, ¿no? O sea, no puede ser un puesto, un centro de salud o un centro asistencial de nivel 1, 4, etcétera, que tienen quirófano de emergencia, no. En la ley peruana se ha restringido más y se ha puesto en los niveles más elevados de prestación del servicio, o sea, aquellos que tienen mayor capacidad de resolución, que no existen en todos lados, ¿no? Entonces eso hace que, o sea, digamos que se vaya angostando el grupo de personas o de mujeres que vamos a tener acceso al aborto terapéutico. O si estás en una comunidad, tienes que venir hasta un lugar donde haya un hospital, ¿no? Si en tu comunidad hay un establecimiento de salud de menor capacidad de resolución, no puedes hacerlo. Entonces esas son algunas de las limitaciones. Y básicamente eso, ¿no? Tampoco se ha capacitado al personal de salud. A veces llegas a algunos lugares de personal de salud que no sabían, ¿no? Entonces también esas son limitaciones que van haciendo que se aplique menos de lo que realmente se necesita, ¿no? El tema del aborto ha sido muy controvertida a través de toda la historia de la humanidad,
ya que encierra una serie de posturas y consideraciones que involucran temas relacionados con lo ético, lo religioso, lo moral, lo económico y lo social. Jurídicamente, lo que pasa es que médicamente el protocolo te dice para intervenir hasta las 22 semanas. Ese es el protocolo del Ministerio de Salud. En el caso de la legislación penal, el Código Penal no distingue plazos, ¿ya? El Código Penal define aborto como la interrupción de cualquier embarazo en cualquier momento. Eso es. ¿Y hasta qué plazo es? ¿Tú puedes...? No tiene plazo, No tiene plazo. ¿ya? O sea, si yo me hago un aborto, por ejemplo, ilegal si tú quieres, pero da lo mismo a los 8 meses que a un mes. Es igual de ilegal. Porque en el campo del derecho penal no hay un plazo que diga aborto es hasta el 3er mes, o hasta el 2.º mes, o hasta el 5.º mes. No. Dice aborto es la interrupción de un embarazo. Así tengas 8 meses y 3 semanas, o sea, a punto de dar a luz, si tú interrumpes eso, es un aborto. No es un homicidio, no es un asesinato, no es un crimen. ¿Ya? Es un aborto. Pero en el campo de la salud, los protocolos están organizados porque a medida que estás en el primer trimestre o en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, la forma, la metodología que tú usas para hacer esa interrupción cambia de acuerdo a los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud. Se dice que en el primer trimestre tú intervienes de tal forma, con tal medicación, etc., ¿no? En el segundo trimestre de tal otra forma, etc. O sea, lo que cambia es la forma en que intervienes médicamente, que es lo que está reglamentado. La sociedad de un Perú, donde el aborto existe e irá en aumento debido a los temas como la violación sexual hacia las menores de edad, pero donde se les impide hacerlo de forma segura y legal, arrojándolas a un mayor sufrimiento y vulnerando directamente su derecho. Si estás en es la prestación de salud, la salud es un derecho humano, ¿no? Puedes pedir también la intervención de la Defensoría del Pueblo. Y lo otro es que muchas veces la respuesta que dan los operadores de salud no están fundamentadas, ¿no? Todo acto administrativo, todo acto del sistema público, en la respuesta tienen que responderte por qué no, cuál es la interpretación, etcétera, ¿no? Generalmente acá se estila que te responden más o menos como te respondería tu papá hace 20 años cuando le pedías permiso, ¿no? No, y tú dices por qué, y te dicen por qué no, ¿no? Entonces, no hay una argumentación de por qué te están negando el derecho, y eso tiene que ser, toda respuesta tiene que ser argumentada también. Entonces, si no está argumentado, tú dices, bueno, entonces, ¿qué reclamo o contra qué reclamo, ¿no? Entonces, son falencias que no te permiten tampoco, digamos, utilizar tu derecho. Y por otro lado, también, en los últimos meses estamos desarrollando unas metodologías que tienen que ver con la posibilidad de solicitar una reparación cuando el Estado te niega, ¿no? O se interpone en tu derecho a solicitar un aborto legal, bajo una metodología de costeo, cuáles serían los costos de esa reparación, cuál es el costo de la negación de un aborto cuando tú tienes derecho a acceder a ese aborto, ¿no? Entonces también pensamos que en términos de reparación, eso también es otra vía en la cual podemos acudir, ¿no? Porque hasta ahora no le hemos nunca cobrado al Estado los costos de la denegación de un aborto, ¿no? Costos en salud, costos en proyecto de vida, todas las cosas que se interrumpen a raíz de la denegación de un aborto. El embarazo, para que tengan una idea, el corazón de una persona normalmente bombea 5 litros de sangre por minuto. En el embarazo puede bombear hasta 8 o 9 litros, casi se duplica por la circulación materno-fetal. Aumenta lo que se llama la volemia. La volemia es la cantidad de sangre que tiene que bombear una persona por minuto. No embarazadas 5 litros, embarazadas 8, 9 litros probablemente. Entonces, si la mamá embarazada tiene una enfermedad cardíaca, como dice, alguna malformación congénita o adquirida o algunos problemas en las válvulas, o trastornos de la circulación del miocardio, del músculo cardíaco, que es decir, los preinfartos o infartos o antecedentes o riesgo elevado de infarto en el mismo, el corazón, al tener que trabajar más para bombear esos 8 litros que normalmente no está programado y tiene una enfermedad previa, puede que se complique y un eminente riesgo de muerte materna en forma súbita por el trabajo adicional que tiene que realizar un corazón, digamos, ya enfermo. Entonces, si nosotros esperamos que pasen los meses de embarazo, 5º, 6º, 7º, en cualquier momento esa mujer puede perder la vida, por lo que le acabo de explicar.